días tengan todos y todas ustedes. Que el Dios del cielo y el Dios de la gloria los bendiga inmensamente. Que la bendición del Altísimo esté con cada uno de ustedes y que la misericordia de Dios nos acompañe a todos en esta mañana y todos los días de nuestra vida, delante de este Dios tan hermoso y delante de este Dios tan maravilloso que hemos venido a alabar, a bendecir y a exaltar por siempre, porque por siempre su honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidas todas las personas que nos visitan por primera vez en todas las congregaciones alrededor del mundo, en estos más de 60 países, en más de 1,200 lugares. Bienvenidos ustedes los recientes. Les presentamos a un Dios hermoso, les presentamos a un Dios maravilloso, a un Dios que nos ha permitido sentir su presencia y del cual nos sentimos absolutamente agradecidos por su bondad y por su misericordia. Y a todos los hermanos antiguos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, todos preparados. Ha llegado este momento tan hermoso y tan maravilloso para alabar, para exaltar y para glorificar a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre Santo del cielo. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor Dios de la gloria. Cuán grande, cuán hermoso, cuán maravilloso y misericordioso es tu nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Dios eterno y eternamente para siempre tu misericordia sobre tu iglesia y sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas de allegarnos a ti para alabarte y para bendecirte. Gracias, Señor, porque eres ese Dios, creador del cielo y de la tierra, nuestro formador, nuestro ayudador, nuestro Dios, ese Dios hermoso y maravilloso que le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, que los guió, que los dirigió, que los enseñó. Ese es el mismo Dios que hoy predicamos, un Dios que se manifiesta, un Dios que nos ha permitido sentir su poder y su presencia, un Dios que nos habla a través de la profecía, que se manifiesta a través de los sueños, que se manifiesta a través de las visiones. Qué bendición, qué honor alabarte, qué bendición, qué honor glorificarte. Gracias, Señor. Permítenos un espíritu de alabanza y de adoración, y que el Espíritu Santo en este día caiga con poder en cada congregación, para que la libertad y la liberación, para que la bendición no se haga esperar en milagros, en maravillas, en portentos y prodigios. Gracias te damos por tu manifestación. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amor eterno. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por tu congregación. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu ministerio, por tu sierva amada, nuestra hermana María Luisa. Gracias, Señor, te damos todos y te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos. Todo te lo expresamos y decimos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a estar leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19. Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19. Una realidad que atañe a nuestra existencia en este tiempo. Lo vivieron en aquella iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, en los comienzos de la iglesia. Pero como Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, gloria a nuestro Dios. ¿Ustedes sí lo creen así, hermanos? Como Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, se sigue manifestando de la misma manera. Capítulo número 19, Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo todos juntos. Leamos algunos versos de este capítulo. Verso 1, todos juntos. Hagámoslo para el honor y la gloria del Señor. ¿Qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, leamos el 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y seguramente
O de pronto muchos de ustedes han venido a esta congregación y no habían escuchado al respecto del Espíritu Santo. No sabían que Dios habla y a nosotros nos habla, gloria a nuestro Dios. No sabían que Dios se esté manifestando en este tiempo y se está manifestando en su iglesia, esta hermosa iglesia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, leamos el 3, dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo que vivimos en la iglesia del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y en el versículo número 11 dice, leamos por favor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, como hoy en día sucede en su iglesia. Gloria a nuestro Dios. Verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Y qué? Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo, como hoy lo estamos haciendo nosotros. Gloria al Señor. Que le vamos a dar la gloria, porque Él se merece la gloria, porque Él se merece la honra, porque Él se merece la alabanza. Y en el verso 20 dice, así crecía y prevalecía que poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué bienaventuranza! Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy también está creciendo y prevaleciendo poderosamente la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estarle cantando a nuestro Padre Celestial. Vamos a estarle honrando con un himno. Es el himno número 147. Una verdad tan hermosa, tan maravillosa. No hay más que uno. Himno número 147. En el mundo no hay más que uno que puede las almas salvar. Es Cristo que en el Calvario su vida en la cruz entregó. Él es nuestra paz, nuestra vida, la senda tan solo es Él que nos puede llevar a la gloria, la patria feliz.
la gloria y la honra sea para nuestro Dios. ¿Qué himno más hermoso? En el mundo no hay más que uno, nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, gloria a nuestro Dios. El Señor de señores, alabanzas al Creador. Gracias a nuestro Padre eterno, que envió al unigénito Hijo para mostrarnos ese camino de salvación. No hay más que uno que puede las almas salvar. No hay más que uno que pueda las almas llevar a Dios. No hay más que uno que pueda las vidas cambiar. Qué hermoso evangelio el que vivimos en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Un evangelio donde la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son inherentes a nuestra vida y lo palpamos y lo hemos experimentado porque, como decía el himno, nos da paz, nos da gozo y nos da luz. Gloria al Señor. Eso es lo más hermoso que puede haber en la vida. Por eso hay un verso en la que debemos siempre poner en práctica. Un verso que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y les decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Qué hermoso saber que en la iglesia del Señor en este momento esta transmisión se está traduciendo a más de 17 idiomas. Qué hermoso saber que está llegando a más de 60 países, pero aún sin embargo el mundo necesita de Dios. Vamos a predicar, vamos a anunciarle al mundo que Dios existe, que Dios vive, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él da paz, que Él da felicidad. Por eso hay un tutorial que constantemente estamos presentando durante las enseñanzas del día domingo, que usted puede, para que usted se suscriba. No olvide que lo importante eso es suscribirse, pero además de ello usted puede compartir estas hermosas enseñanzas, estas hermosas predicaciones, los testimonios y las experiencias de parte de nuestro Dios, para que usted sepa en qué lugar se está congregando, para que usted entienda que estamos delante de un Dios vivo y de poder. Gloria a nuestro Dios. De igual manera, la página web de nuestra iglesia, quizá a nuestro lado la pueden ver ustedes en su pantalla, que en este momento la van a enfocar, idmji.org. Las bellas enseñanzas, la historia de la iglesia, cómo comenzó esta bella obra, para que realmente le anunciemos al mundo que Dios está levantándose iglesias sobre la faz de la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Sigámosle cantando a nuestro Padre Celestial, el que habita al abrigo de Dios. Himno número 217. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre
Que la gloria y la alabanza sea siempre para nuestro Dios. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro abrigo. Habitamos al abrigo de Él siempre. Él es nuestra morada, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escondedero. Ustedes lo creen así, hermanos, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. En la obra de West Palm Beach, hace unos días visitó la iglesia la hermana María Luisa. Ella habló con una hermana que tenía una niña pequeña. Inicialmente la niña había sido sanada de cáncer, pero presentaba autismo. Un autismo severo, la niña no podía enfocar su mirada, tenía la mirada como perdida en el horizonte y no hablaba. Cuando la hermana María Luisa le impuso manos a la niña y le pidió a Dios por esa niña, le dijo a la mamá de la niña, le dijo, su hija va a volver a hablar. Esa noche, después del estudio bíblico y de la enseñanza, de la visita de nuestra hermana a la iglesia de West Palm Beach, la hermana tuvo un sueño. Y en ese sueño estaba en un edificio muy alto y veía cómo la niña jugaba de un lado al otro, su hija jugaba de un lado a otro, y de pronto salía una sombra muy grande porque estaba en la parte alta del edificio y esa sombra se iba hacia el vacío, esa sombra que salía de esa niña. Al otro día cuando despertó, quien la despertó fue la niña. La estaba mirando totalmente enfocada, y la primera palabra que escuchaba la mamá de la niña fue, hola mamá, buenos días, gloria a nuestro Dios. Comenzó a hablar la niña, pero eso no es todo. Ya la niña está cantando los coros en inglés, aleluya, gloria a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios poderoso, ese es nuestro Dios maravilloso. Como este Dios de Pablo, de igual manera, que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, hoy también es el mismo Dios que hace obras majestuosas, milagros maravillosos, aleluya, gloria al Señor. Por eso pongámonos de pie. Yo considero que es importante que vivamos siempre agradecidos con el Señor. Nosotros debemos ser gratos con el Altísimo, porque Él ha extendido su mano, su misericordia, su bondad, su poder. El Señor ha sido muy bondadoso con cada uno de nosotros, por eso con las pocas o muchas palabras que tengamos, digámosle gracias a nuestro Padre Celestial y de igual manera oremos por esa hermosa labor, por esa hermosa bendición y por esa hermosa ordenanza que Dios ha instaurado en su iglesia, los diezmos y la ofrenda. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, alabado y bendecido sea tu nombre eternamente y para siempre. Cuán grande es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu amor es eterno. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y son verdaderas. Gracias por tu amor, Señor. Las alabanzas son solamente para ti. La gloria es solamente para ti. Gracias porque nos has permitido, Señor, disfrutar de un evangelio maravilloso, Señor. Un evangelio completo, Señor. No un evangelio a medias, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose como tú lo prometiste. Hoy, Señor, no tenemos nada que envidiar si nos permites decirlo de esa manera. No, Señor, porque el mismo Dios de la antigüedad está hoy con nosotros y nos ha dado paz, nos ha dado alegría, nos ha transformado, nos ha libertado, ha hecho en nosotros nuevas criaturas porque nos has permitido nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Gracias, Padre mío, porque nuevas criaturas en el Señor somos, caminando, Señor, trasegando hacia los caminos de la salvación y la vida eterna. Gracias por tus promesas, los milagros, las maravillas, los portentos, los prodigios. Padre Celestial, gracias por tu iglesia y por permitirnos sentirte. Oh glorioso y maravilloso Señor, todo te lo expresamos, no sin antes pedirte por los diezmos y la ofrenda. Un acto, Señor, determinado, estipulado en la Biblia por ti, antes de la ley, durante la ley y en el evangelio de las buenas nuevas, tú ratificaste esa enseñanza. Lo hacemos, Señor, para propagar el evangelio y llevar este evangelio hermoso a toda la humanidad, porque la humanidad necesita una voz de aliento, una voz de paz, una voz de fortaleza, pero sobre todo que tú les muestres que tú vives y reinas. Todo te lo pedimos y te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantémosle a nuestro Dios el coro número 87,
Jehová es mi pastor. Pero cantémosle con el corazón, como Él se lo merece. Cantándole al Señor podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ser libertados, ser sanados, recibir un beneficio, un milagro de parte de Dios. Coro 87, Jehová es mi pastor. Con el Señor lo tenemos absolutamente todo. La paz, gloria al Señor, la alegría, aleluya, y el gozo que es nuestra fortaleza. Cuán grande y cuán maravilloso es el Señor. Por último, cantemos el coro número 169. Grande es Jehová. Coro número 169. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Y ha llegado ese momento tan esperado por todos nosotros. En esta mañana nuestra hermana María Luisa Piraquive, a quien nosotros amamos y la recibimos con mucho cariño y con mucho fervor. Gracias, hermano. Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos mis queridos hermanos, hermanas de las diferentes iglesias que nos ven en este momento, en este día, y todos los hermanos
por ejemplo, estoy muy feliz porque me escriben un correo de la Patagonia. Entonces, ¿cómo les parece que a veces, antiguamente había un dicho que decía, no, eso está más lejos que, eso se fue para la Patagonia, le dicen a la gente. Y les cuento pues que la iglesia del Señor está allí, ya hay un grupo que se reúne en aquel lugar. Gracias le damos al Señor porque ese es el último pedacito de tierra que hay. Y pues a nosotros nos da mucha alegría y mucha felicidad porque se cumple la palabra del Señor, las promesas. Esas promesas que Dios nos hizo hace como 54 años, me acuerdo. Me acuerdo que fue como en el año 68. Fue cuando el Señor me habló y me hizo esas promesas maravillosas. En ese tiempo nosotros asistíamos a iglesias evangélicas y yo pues no tenía idea ni conocimiento del don de la profecía ni de los dones del Espíritu Santo. Y en esa época unas personas usadas por el Señor, por cierto que a ellas les prohibían en su iglesia profetizar y les prohibían dar las revelaciones. Entonces ellas lo hacían en su casa. Invitaban a las personas que desearan. Pueden sentarse. Pueden sentarse ustedes también allá, ubíquense en sus lugares. Y estas eran dos hermanas. Me acuerdo que la una se llamaba Adora, la otra Lucila, pero cada una iba a una iglesia diferente, una denominación diferente, iglesias evangélicas. Y ellas en su casa se reunían a orar y a darle libertad al Espíritu Santo. Y allí iba de pronto alguna persona de la iglesia o alguien de confianza. Y entre esos, no sé, alguien me invitó y fuimos allá. Y fue la primera vez donde Dios me habló. Yo no entendía mucho, yo veía que ellas me hablaban y me decían cosas muy bonitas. Pero no entendía mucho, sin embargo yo creí. Porque yo ya estaba enamorada del Señor y estaba leyendo la Biblia. Así que desde esa época el Señor comenzó a hablar sobre que iba a formar una iglesia. Me decía que yo iba a estar al frente de mucha gente, que íbamos a estar al frente de multitudes, predicándole a multitudes. Por supuesto que para mí en ese tiempo una multitud era por ahí 100 personas, porque nos congregábamos como 8 personas nada más. Y cuando ella daba por la revelación, cuando el Señor la usaba para darme la revelación, decía, ustedes van a estar, Dios les va a dar un ministerio muy grande y ustedes le van a estar predicando a multitudes. Yo veo multitudes de personas que ustedes estarán predicándole. Entonces multitud eran 100 para mí, eso. Hoy pues le doy gracias a Dios, después de que han pasado todos esos años, más de 50, y le doy gracias al Señor como Dios ha cumplido su palabra. El Señor no se le ha olvidado, han pasado tantos años y al Señor no se le ha olvidado sus promesas maravillosas. Así como el hermano Álvaro destacaba tanto la gloria de Dios, destacaba tanto la manera como el Señor habla y cumple, y destacaba el hermano también la existencia de Dios. Dios existe. Dios es real porque nosotros lo sentimos, lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado. Nosotros somos testigos de la existencia de nuestro Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de haber conocido este camino maravilloso y de haber conocido este libro también. Nos sentimos muy orgullosos. Así que yo invito a todas las personas, a propósito, bienvenidos también todas las personas por primera vez y personas recientes. Bienvenidos a que se congreguen con nosotros. Estamos aquí delante de nuestro Dios. Así que el Señor los bendiga a ustedes y a todos nosotros también aquí. Así que antes de ello vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Con nuestra garganta le vamos a cantar el himno 149 que titula Cuando estemos en gloria. Y si nosotros somos fieles hasta el fin, es decir, hasta el fin de nuestra vida,
Entonces vamos a estar en gloria con nuestro Dios, allí gozando. Gracias al Señor. Himno 149. Canta del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escuchad los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Él sabe que le cantamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Quisiéramos ser compositores para componerle al Señor muchas canciones y cantarle, porque Él se lo merece. Bien, hermanos, ustedes ya están cómodos en sus lugares. Vamos hoy a seguir con Hebreos y vamos a abrir en Hebreos capítulo 4. Tal vez vamos a estar leyendo también en Hebreos 5 algunos versos. En Hebreos 4 vamos a leer del verso 1 al 16. Y seguimos, si tenemos tiempo, con el capítulo 5 porque es la continuación del tema o del propósito que el apóstol se formó aquí en este libro para enseñar y resaltar la deidad, la importancia, la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros
estemos seguros, seamos firmes y seguros y confiemos y no vayamos a dudar jamás en lo que hemos creído, en quien hemos creído, sino que nosotros seamos firmes y sigamos así hacia adelante, creyendo en aquel que se entregó por nosotros, que se hizo un ser humano y sufrió el cruel castigo y mucha crueldad por parte de los seres humanos, pero que lo hizo con gusto para darnos a nosotros la vida eterna y para que nosotros no solamente un día tengamos la vida eterna, sino que hoy, estando en vida, nosotros disfrutemos de la paz, disfrutemos de la felicidad, de vivir alegres con nuestro Dios. Porque hay mucha gente en el mundo que tienen muchas riquezas, pero no tienen paz, no tienen felicidad. Y Dios a nosotros nos colma de todo ello, gracias al Señor. Hebreos 4, el verso 1 dice, le estábamos refiriendo la semana pasada, el domingo anterior, que el pueblo en la antigüedad se había rebelado contra el Señor y el Señor se enojó y dijo que no iban a entrar en su reposo, que ellos no iban a entrar en el reposo de Dios. Él en ese tiempo tenía un reposo físico material, era entrar a la tierra de Canaán. Pero a la vez ese reposo que Dios hablaba era el del futuro, el espiritual. Nuestro Señor Jesucristo como nuestro reposo que nos da la vida eterna. Y así que en aquel tiempo el Señor se disgustó y les dijo a ellos, no entrarán en mi reposo, y así fue que todos murieron en el desierto. Y aquí el apóstol dice que nosotros hoy también, hoy en el Evangelio del Señor, que ya llevamos ese hoy desde hace más de 2000 años, dice que el Señor Dios nos ha dado un reposo espiritual que es Cristo Jesús y que no debemos menospreciarlo, no debemos dudar, como muchos que menosprecian la persona del Señor Jesús, diciendo que fue un hombre cualquiera, un hombre corriente, o que fue un profeta, pero no es así. Si la gente se pusiera a leer la Biblia bien, con todo el corazón y con toda el alma leyendo la Biblia, van a encontrar que nuestro Dios fue el que se hizo carne, se hizo un ser humano y se puso un nombre. Y Él fue quien estuvo allí dándonos ejemplo de que sí se puede vivir la vida recta como humanos. Y por eso aquí el apóstol recomienda que nosotros que hemos creído en Él sigamos adelante en esta lucha y no vamos a retroceder. Porque nosotros sí queremos seguir disfrutando ese reposo, que ya lo estamos disfrutando con el Señor, pero un día la vida eterna. Por eso en el 4.1 dice, temamos pues, después de todo esto, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque seguramente está pensando en retroceder, volverse atrás. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros hoy en el Evangelio se ha anunciado esta buena nueva de salvación, este reposo espiritual. Y a ellos, es decir, a los antiguos, al pueblo de Israel a través de Moisés, Dios también les anunció un reposo, un descanso, una felicidad. Pero ellos no quisieron aceptar, no quisieron oír y no aprovecharon esa oportunidad. Aquí dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que escuchaban las ordenanzas, las palabras y las promesas
que Dios les había dado a través de Moisés. Ellos escuchaban y Moisés estaba siempre enseñándoles la ley, los mandamientos, los preceptos, las reglas. Y les decía, si ustedes cumplen al pie de la letra todo esto, entrarán a la tierra, al reposo, a la tierra que fluye leche y miel, y allí disfrutarán y serán felices. Pero ellos escuchaban estas enseñanzas y lo escuchaban y no tenían fe. Ellos oían, pero no creían. No aceptaban en su corazón que lo que Moisés les estaba predicando o enseñando fuese la verdad. Así que ellos no creyeron porque no había fe en ellos. Y por eso aquí dice que como no iba acompañada de fe, ellos no creyeron. Ellos tuvieron en poco aquellas promesas maravillosas. Dice el apóstol en el verso 3, pero, sin embargo, nosotros hoy, que hemos oído, hemos creído, entramos en el reposo. Dice que ya estamos en el reposo. De la manera que dijo el profeta en el Salmo 95, dice la profecía, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo los desobedientes. Dice que Dios, habiendo acabado sus obras o sus promesas, dice que Él las acabó antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Él no tuvo en cuenta todo lo que Él había hecho y Él sabía lo que iba a suceder. Él volvió a repetirle a aquella gente, sabiendo que no iban a creer, les repitió nuevamente y les hizo la invitación. Crean, confíen que entrarán al reposo. No fue así. Nosotros hoy en el Evangelio, el Señor nos invita que entremos a ese reposo. Gracias a que algunos de nosotros tenemos el privilegio de haber entrado y de estar ya en ese reposo. Cuidemos de seguir adelante con firmeza en ese reposo. Cuidemos nuestra vida espiritual. Invitamos también a las personas que no han entrado para que entren al reposo. Dirán, ¿y cómo es entrar? Oír la palabra del Señor, creer y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? No pecar. ¿Cuáles son los pecados? Son muchos. En la Biblia, casi en toda la Biblia se habla y se menciona los pecados. Allí hay muchas cosas por las cuales tenemos que apartarnos y no cambiar para poder disfrutar de ese reposo y seguir hasta la eternidad. Y acá, en el verso 4 dice, en cierto lugar dijo Dios del séptimo día, en cierto lugar, en cierto tiempo, se lo dijo una vez a Adán, en Génesis 2:2 le dijo a Adán, o no dijo a Adán, sino le contó a Moisés. Porque nosotros sabemos que Moisés fue el autor de esos libros maravillosos de Génesis, de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levítico. Moisés fue el autor porque Dios le reveló, así como Dios le reveló a sus apóstoles y a muchos, escribir su palabra, escribir todas las vivencias y las experiencias que la gente que ha creído en Dios han vivido con el Señor. Entonces Dios inspira a través de su Espíritu Santo a hombres o a mujeres tal vez también para escribir las grandes experiencias. Por eso aquí dice, en cierto lugar dijo Dios,
del séptimo día. En ese lugar fue allí, en el paraíso allí, cuando Dios habló en Génesis 2:2 dice, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces dice que Dios usaba un día, pero ese día no es quizá el día de nosotros, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo del ser humano. Así la Biblia dice en algún lugar, un día para Dios puede ser 1000 años o puede ser nada. En cambio nosotros sí tenemos el tiempo. Para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Para Él no existe el tiempo. Pero sin embargo dice que cuando Dios hizo el universo, cuando Dios creó todas las cosas e hizo al hombre, dice que Él hizo en 6 días y que en el séptimo reposó. Pero no porque Él necesitara ese reposo, sino era para Él. Él estaba pensando en los humanos. Los humanos necesitan un reposo, necesitan un día de descanso porque van a estar trabajando 6 y un día para descansar. Entonces por eso Dios dice que Él hizo, el universo lo hizo en 6 días, dice, y el séptimo lo reposó de todas sus obras. Y después le dijo al ser humano, usted también repose, porque es que ese reposo tiene un significado espiritual. Porque sí, la carne, la materia se cansa, pero el espíritu no. Y el Señor hablaba era de un reposo espiritual para el futuro. Un reposo espiritual que durará por la eternidad. Y ese reposo es el que nosotros estamos tratando de los que no lo han alcanzado, alcanzarlo. Y los que ya tenemos el reposo, tratar de tenerlo para siempre hasta el fin de nuestros días. Porque ese reposo es la vida eterna, es el descansar con nuestro Dios. Y así como nuestra carne física, como nuestro cuerpo se cansa y se deja un día para descansar o algunas horas para descansar, lo físico, lo material, asimismo el espíritu, el alma, también dice Dios que Él será nuestro reposo y no es de un solo día, sino por la eternidad. Él es nuestro reposo. Así que hoy en día en el Evangelio del Señor, los que hemos creído, los que hemos aprendido y hemos tenido estas experiencias maravillosas con nuestro Dios, estamos reposando en el Señor. Por eso nosotros le decimos a la gente, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos felicidad, nosotros somos optimistas, tenemos esperanza, estamos esperando que Dios nos ayuda, que Dios nos soluciona, que Dios arregla todo, que Dios nos sana. Siempre tenemos esperanza con el Señor, siempre somos así, felices, alegres. Entonces la gente mira eso en nosotros. Ustedes, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué en ustedes hay felicidad, tranquilidad? ¿Por qué usted no se lamenta? No nos lamentamos porque estamos en el reposo. Gloria a nuestro Señor. Hemos creído en el Señor, estamos aquí andando en el camino del Señor. Y en el verso número 5 dice que en el Salmo 95 vuelve y repite Dios a través del salmista o del profeta y dice, no entrarán en mi reposo, pero hablaba de esa gente desobediente, de los desobedientes, de los incrédulos. Siempre repite el Señor lo mismo, no entrarán en ese reposo. En el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hace falta que algunos entren en él. ¿Quiénes son? Aquellos que no se han convertido, aquellos que aún no han escuchado el evangelio del Señor, no han tenido la oportunidad de oír la palabra del Señor. Ellos son los que hace falta que entren en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, que fueron la gente antigua, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, cuando dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo que Dios había prometido a través de David, porque nosotros vemos que en los Salmos, el rey David como profeta también, a pesar de que él fue rey, también era profeta. Y por medio de él Dios estaba hablando de un reposo y hablando de hoy. No estaba hablando de un ayer, sino de un hoy en ese reposo.
Sin embargo, ya cuánto tiempo había pasado cuando el pueblo desobedeció y perecieron allí en el desierto, cuando Moisés los pastoreó y luego vino Josué. Y por mano de Josué entró la nueva generación a la tierra de Canaán. Y ese realmente no era el verdadero reposo del cual el Señor estaba hablando por boca de David, sino que el Señor por boca del rey David, cuando leemos Salmos, estaba hablando de un hoy y de un reposo espiritual que es Cristo Jesús. Y por eso aquí dice que en el verso 8 que si Josué en aquel tiempo que él sí entró a la tierra prometida, les hubiera dado ese reposo, entonces el rey David en los Salmos no estaría hablando de otro día, diciendo si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos en la antigüedad que fueron incrédulos y perdieron la bendición. Está hablando aquí, destacando el apóstol, que está hablando y refiriéndose al Señor Jesucristo, a su evangelio, a las buenas nuevas de salvación, que en ninguna manera estaba refiriéndose a cosas materiales, físicas, como lo hizo Josué de entrar a la tierra de Canaán con el pueblo nuevo, que no era ese el reposo, porque Dios no estaba hablando de cosas materiales, sino espirituales. Pero el pueblo, pues en aquel entonces Dios no les podía hablar en esa terminología espiritual, porque así que les hablaba físicamente, literalmente no entendieron y creyeron, menos si les iba a hablar de una forma simbólica o espiritual. Ya hoy en el Evangelio del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se ha quedado con nosotros desde aquel entonces, más de 2000 años, por promesa del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que se ha encargado de aclarar la doctrina, la enseñanza, la Biblia, aclarar todas estas cosas acerca del reposo, acerca de Jesucristo, acerca de su venida y para qué vino y qué es lo que nosotros estamos haciendo o haremos para lograr entrar a una vida eterna, a un reposo perfecto, perpetuo, y que verdaderamente es el Señor Jesucristo el único camino, el único que salva, porque no hay otro camino ni hay más religiones que puedan ofrecer una salvación, una vida eterna, sino aquella religión donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y con sus dones preciosos, con sus dones y la manifestación de Dios, convencerá a todos los hombres y mujeres que esa es la verdad, esa es la realidad, donde Dios se manifieste. Por eso el Señor decía, sus obras, por sus frutos y por sus obras los conocerán. Conocerán quién es quién, quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los seguidores, quiénes son aquellos los que predican la palabra verdadera del Señor. Y muchas religiones que han echado abajo la persona del Señor Jesucristo y su deidad, pues por capricho lo hacen, por ignorancia, por terquedad, por necedad, por lucro, no sabemos por qué lo hacen, pero jamás lo hacen de corazón sincero, porque si un hombre y una mujer son sinceros de corazón, buscan al Dios verdadero en cualquier lugar del mundo, claman y dicen, yo quiero encontrar al Dios verdadero porque me quiero someter a Él. Dios no va a hacerse el ajeno o indiferente al clamor o al sentimiento de aquellos, sino que ahí está el Señor diciéndole, sí, me han encontrado, búsquenme que me encontrarán. Entonces Dios es misericordioso. Entonces es el único camino, hay un solo camino. Hay un solo camino, pero eso sí, el corazón suyo debe ser sincero y desear y anhelar la verdad y anhelar y desear amar a Dios sobre todas las cosas, para que así mismo Dios se manifieste en su vida. Entonces aquí el apóstol está resaltando tanto la persona, el reposo verdadero, la persona del Señor Jesucristo, que es el reposo verdadero,
no hay otro. Entre miles de religiones, no hay otro sino uno. Y dice en el verso número 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos nosotros, dice, procuremos nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar, y los que crean que ya entraron, procuremos seguir en ese reposo. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vean aquí lo que yo les decía de la obra maravillosa del Espíritu Santo, el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo desde hace más de 2000 años. Está aquí en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es verdad. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y no estamos hablando de este libro literalmente. No estamos hablando de la Biblia literal. La Biblia es palabra de Dios escrita. Pero aquí estamos hablando de una palabra de Dios viva, eficaz, de un poder, de algo sobrenatural que nos cobija. Y por eso dice la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Su palabra profética. Nuestro Dios en la antigüedad le habló a Abraham y le dijo que él, bueno, si no es Abraham, me disculpan. Fue a uno de los patriarcas, le habló en la antigüedad y le dijo, yo me manifestaré a través de profetas. Y a los profetas les voy a hablar en visión, en sueño y en profecía. Es la única forma que les hablaré a los profetas. Y ya recuerdo que le habló a Moisés y le dijo, a ti, Moisés, hablaré cara a cara. Pero al resto de profetas yo me manifestaré por profecía, repito, por visiones y por sueños. Eso es lo que se llama la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios en profecía, la palabra de Dios en sueños, la palabra de Dios en visión. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Seguramente algunos de ustedes habrán vivido la experiencia que cuando vinieron aquí por primera vez o cuando tuvieron la oportunidad que les dieran la primera profecía, seguramente, ustedes lloraron. ¿Alguno de ustedes lloró? Seguramente. El Espíritu Santo a mí me hace llorar mucho. Lloro mucho, pero el Espíritu Santo me hace llorar. Eres el único que me hace llorar. Porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando el Espíritu Santo habla, cuando una persona recibe la profecía y el Espíritu Santo es el que está hablándole allí, le habla cosas de su vida privada seguramente, algo que hizo o algo que siente, de pronto le dice, has vivido triste, has vivido una vida muy desdichada, tú no has conocido la felicidad, seguramente le dice, pues esta persona se quebranta y llora. Se quebranta y llora y quiere llorar. Y quiere gritar, pero quizá le da vergüenza porque todos lo están mirando. Eso es lo que se llama la espada de dos filos, cortante. Penetra, dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a nuestro Dios. Eso es cierto, discierne los pensamientos. Tú
te la pasas pensando y pensando hacerle males a otra persona. Y tú te las pasas pensando y pensando de qué manera quieres hacer mucho dinero y hacerte rico. Y tú andas pensando y pensando y pensando que quieres abandonar tu familia, tu hogar y que quieres ser un irresponsable. Bueno, lo que sea. Lo que piense, el Espíritu, la palabra de Dios, este reposo que es Jesucristo, el Espíritu Santo que Él envió y nos dejó, es el que hace esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como la espada de dos filos. Le habla a una persona los secretos de su corazón. Las intenciones, sean buenas o malas, se las dice. Sus pensamientos, sean buenos o malos, se los dice. Como cuando una mujer llegó por primera vez y vino por primera vez y ella pensaba abortar porque estaba embarazada, estaba encinta y quería ir a abortar. No quería tener ese hijo. Y vino por casualidad. Cuando se le da la profecía, cuando Dios le habla, porque la palabra de Dios es viva, como una espada de dos filos, y le habla y le dice, tú no hagas eso que piensas hacer mañana, no lo hagas, porque lo que hay en tu vientre es un hijo varón, y ese hijo varón es el que te va a sustentar en tu vida, en tu vejez. Así le dijo el Espíritu de Dios. Así le dijo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Esta mujer se echó a llorar y se arrepintió. Y entonces no fue a que le practicaran el aborto. Tuvo su hijo. Le vi su andar en la vida porque esta persona siguió en la iglesia. Y realmente su hijo era el que la sustentaba cuando ella llegó en su vejez y en su enfermedad. Gloria al Señor. Eso es lo que significa este verso de Hebreos 4:12. Para que usted lo memorice y lo lleve en su corazón y en su memoria. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante, que la espada de dos filos penetra, dice, coyunturas, alma, espíritu, tuétanos, discierne pensamientos de la gente y las intenciones de la gente. Le habla lo profundo de su vida. Eso es la palabra de Dios. Eso fue lo que a mí me convenció la primera vez que aquella señora, aquella hermana en su casa oró por mí y me dio esa profecía y me habló mi futuro. Entonces, mi Dios, aquí me tiene el Señor delante de su presencia. Aquí me tiene el Señor aquí disfrutando de este reposo en el Señor y espero en el Señor que yo siga así hasta mi muerte para poder estar allí con mi Señor. Porque vivir con Dios es lo mejor que hay en el mundo. Y aquí en el verso número 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice que no hay cosa creada que no se manifieste, que Dios no sea conocedor, sabedor de todas las cosas que hay en su presencia. Nada se esconde para Dios. Nada está oculto y nada es imposible para Dios. Bendito el Señor. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta, a nuestro Padre Dios. Y hasta aquí entonces, después sigue resaltando a este reposo Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro sábado. Estamos reposando en Él. Pero como somos carne y somos materia, entonces se necesita un día de descanso, ¿no? Pues hay gente que trabaja todos los días. Eso no es malo, eso no es pecado, ni es mal, ni es bien. Pero hay gente que sí le gusta descansar. Puede descansar el lunes, o el martes, o el miércoles, o el viernes, o el domingo, cualquier día. No tiene que ser específicamente el sábado, porque recuerden que el sábado era ese reposo espiritual que es Cristo Jesús.
Por lo tanto, ya no tenemos cuidado de los días físicos, sino que nuestro reposo es Cristo. Descansamos con Él, pero queremos también descansar y alguien quiere tomarse unas vacaciones, bien, lo hace y se toma sus vacaciones, sus días de descanso. Eso es normal, el cuerpo físico se cansa. El cuerpo espiritual no se cansa y nuestro reposo es Cristo. En el verso 14, el apóstol dice que por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar y de oír, o todo aquello que acabamos nosotros ahora de examinar en el Señor, de analizar, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Aquí ya no le está diciendo que ese reposo es el gran sumo sacerdote también. Es el reposo, el gran sumo sacerdote, el gran profeta, el libertador, el salvador, el precursor, el dador de la vida. Y dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos esta salvación que nosotros hemos adquirido, hemos aprendido, hemos oído y aquí estamos. Y ahora se nos convierte esto en algo como si fuera un oficio o una rutina constante. Recuerden que los sacerdotes tienen que ministrar, pues nosotros también tenemos que ministrar a nuestro Dios constantemente, alabar a Dios, glorificarle, darle las gracias, orar, cantarle, leer la Biblia, aprender más y más de Él. Ese es un ministerio, eso es un trabajo, eso es una función que tenemos que hacer. El verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice que los sacerdotes estaban para ministrar y también para velar por el pueblo. Y aquí habla que este sumo sacerdote, Jesucristo, que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él se hizo un ser humano, porque Él se hizo como un hombre común y corriente y sufrió todas las necesidades, sufrió las humillaciones, los insultos, injurias, calumnias, blasfemias, todo lo sufrió para considerarnos a nosotros los humanos. Y por eso dice que Él se compadeció o se compadece de nuestras debilidades, y no estoy hablando de los pecados. Bueno, en cierta manera, la debilidad o la tendencia de la carne para hacer algo malo delante de Dios. Pero también existen, aparte del pecado, muchas debilidades y flaquezas en el ser humano que nuestro Señor entra a considerarnos y ayudarnos, a auxiliarnos, porque Él fue ser humano. En los evangelios nosotros leemos que dice que el Señor lloró cuando vio a Jerusalén y Él sabía lo que iba a suceder más adelante. Dice que Él lloró de la tristeza de ver lo que le iba a acontecer a esa ciudad. Y también dice que Él se compadecía de la gente, sentía compasión. También dice que Él sentía hambre, porque Él se comportó como ese ser humano, para considerarnos a nosotros los humanos cuando tengamos hambre o frío o sed o tristeza o amargura o dolor. Entonces Él nos considera, gracias a nuestro Dios. Y dice que Él, aunque también se ha compadecido de nuestras debilidades, no solamente, dice que también Él fue tentado o probado por el enemigo. ¿Y todo por qué? Porque Él sabía que los seres humanos siempre somos tentados o probados por el enemigo que tenemos,
Y como ese enemigo a veces es más fuerte que nosotros por ser espíritu, entonces la gente cae, la gente se rinde, fracasa, no cae en esa debilidad, sufre. Dice que por eso el Señor tomó de esa parte humana, tomó ese ejemplo para Él vivirlo y considerarnos a nosotros. Y asimismo Él fue tentado y probado por el enemigo, pero Él venció con doctrina, con conocimiento de la palabra de Dios. Nos dio la enseñanza, nos dijo, mira, con doctrina y con conocimiento de Dios se vence al enemigo. Por eso nosotros tenemos que estar leyendo continuamente la Biblia y poner mucha atención a las enseñanzas, a las explicaciones, a los estudios bíblicos, a toda la doctrina que Dios nos da. Hay que ponerle mucha atención para memorizar, para guardarle en nuestro corazón también. Y de esa manera nosotros, cuando el diablo nos tiente o nos pruebe, nosotros con doctrina y con conocimiento vamos a vencer al enemigo, porque le vamos a saber dar las respuestas adecuadas. Y vamos nosotros también a analizar y a ser conscientes qué fue lo que Dios me habló, cuáles son las promesas que Dios me ha hecho, qué es lo que Él tiene para mí, para así mismo decirle al enemigo, pues eres mentiroso, porque tú me estás mostrando un camino y Dios me está hablando de otra cosa, me ha hablado el Señor y confío en lo que Dios me ha dicho. Así que el enemigo entonces no va a poder con nosotros. Pero eso sí, conocimiento y doctrina y mucha sinceridad y amor a Dios. Porque el que no ama a Dios lo suficiente, pues el diablo, el enemigo viene, lo tienta, lo prueba y ahí cae la persona. En el verso 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, creamos, confiemos y sigamos adelante en el camino del Señor. No vayamos a volvernos atrás, sigamos adelante. El trono de la gracia es permanecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, permanecer en ese reposo, de disfrutar de ese sumo sacerdote. Ese es el trono de la gracia, estar en la presencia de nuestro Dios siempre, haciendo lo bueno, siendo justos y rectos en el Señor. Y dice que acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia de Dios, para hallar gracia delante de Él. Y asimismo vamos a recibir oportunamente el socorro o el auxilio que necesitamos cualquier día o cualquier momento que el enemigo nos prueba o nos tienta. Entonces nosotros, estando en el trono de la gracia, estando en ese reposo, estando con nuestro Dios, pues el Señor levanta su mano y nos da fuerzas, nos da vigor, nos levanta, nos fortalece, nos dice, no temas, estoy contigo, sigue adelante, te ayudaré. Eso es lo que nuestro Dios dice. Así que hermanos y personas por primera vez, personas recientes, les invito para que no se vayan ustedes de ese reposo, no se salgan, no se retiren de ese trono de la gracia, sigan, busquen a Dios, crean en Él, confíen en Él, clámenle en cualquier lugar del mundo que usted esté, pídale a Dios con todo su corazón y Él está ahí listo a socorrerle, a bendecirle y lo auxilia. Así que por hoy vamos a dejar nuestra enseñanza que queda en continuación. Y vamos a estar orando a nuestro Dios, orando a nuestro Padre. Con todo nuestro corazón le vamos a pedir, y ustedes, si están enfermos o tienen familiares enfermos, personas con discapacidades, personas que están en estado de coma, en estado ahí vegetativo, pídenle a Dios
Dele el nombre y el apellido de su ser querido que está ahí padeciendo al Señor. Él se va a acordar de usted y le va a oír. También si usted es víctima de brujerías, de hechizos, de maldiciones, clamarle al Señor y poner en la presencia de Él. Toda enfermedad, cualquiera que sea, usted enumérele y dígale al Señor que le sane, que le liberte, que limpie. Pero usted dígalo con su corazón, con sinceridad, deseando agradar a nuestro Dios y que Dios sea en primer lugar en nuestra vida. Así que vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, Padre, estamos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Señor, por todos estos años que hemos vivido disfrutando tu palabra, tus promesas. Hemos visto tu mano poderosa manifestarse en mucha gente, quizá en miles. Y muchos han recibido tus bendiciones, tus prodigios, tus maravillas, milagros. Hemos recibido de tu mano poderosa toda clase de bendiciones espirituales y materiales, Padre Celestial. Hemos estado disfrutando de tus promesas maravillosas. ¿Cuántas veces, Señor, tú das visiones, sueños? No entendemos. A veces cuando se cumple es que entendemos, Señor. Pero de todas maneras disfrutamos con las experiencias. Cuando tú nos hablas por profecía, hay muchas cosas a veces que no podemos entender, interpretar, pero seguimos esperando en ti y seguimos confiando que tú nos enseñarás con el tiempo y que las experiencias y el tiempo nos van a hacer también a nosotros maduros para entender y comprender muchas cosas acerca del reino celestial. Pero estamos felices y somos felices, Señor, creyendo en tu palabra. Siempre estamos esperando tu misericordia, tu amor, esperando las respuestas, que tú actúes, Señor, en nosotros como humanos, que el enemigo nos azota con muchas enfermedades, con brujerías, con maldiciones, pero nosotros confiamos que tú en cualquier momento te acordarás y nos sanarás, nos libertarás, nos limpiarás, nos ayudarás, Señor. Confiamos siempre en ti. Te amamos, Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por todos tus bienes que recibimos. La honra para ti. Te damos las alabanzas, Señor, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre mío. Extiende tu mano poderosa y bendice. Bendice a todos aquellos y aquellas que te escuchan, que miran la enseñanza, que se conduelen, que sienten en sus corazones el deseo ardiente de seguir en tus caminos y servirte. Bendice a todos aquellos que te claman, que te piden, a aquellos necesitados que sufren, a los que lloran. Sécale las lágrimas, Señor, y dales bendición, mi Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás
aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. ¿Y cuántos creen que el Señor está aquí? Aquí en nuestro corazón. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Muchos besos para los niños. Abrazos para todos ustedes. Y aquí los hermanos que están conmigo, muchas gracias. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias.